Hola, buenos días niños, ¿cómo están? Los saluda la profesora María José. El día de hoy vamos a tener una sesión de repaso donde vamos a hablar sobre las viviendas y los tipos de vivienda y cómo éstas cambian con el tiempo. Entonces, hablando de la vivienda como tal, es esta construcción que se hace para uno asegurarse y tener un techo donde vivir, ¿cierto? Pero desde la época de la prehistoria, vemos que esa vivienda ha cambiado con el tiempo. Al principio, la vivienda era una cueva donde los cavernícolas vivían y se asentaban en ese lugar. Poco a poco, cuando estos cavernícolas empezaron a cambiar su modo de vida, pasaron a ser nómadas y al trasladarse de un lugar a otro empezaron a construir los lugares donde iban a vivir. Y estos lugares los construían con los materiales que encontraban en la tierra. Por lo menos la mayoría de ellos construyeron esas primeras viviendas con troncos de madera y las hojas que quedaban de esos troncos. Y así empezaron a crear las primeras chozas donde empezaron a vivir con sus familias. A medida del tiempo que fueron cambiando, descubrieron otro tipo de materiales con los que podrían construir su vivienda. Entre ellos estaba el barro. Con el barro cubrían estas casas de madera y así se protegían un poco más cuando llovía o cuando hacía demasiada brisa. Entonces, esas viviendas fueron cambiando y cambiando con el tiempo hasta ser las construcciones que son hoy en día. Hoy en día tenemos viviendas de la zona rural y viviendas de la zona urbana. En la zona rural tenemos las viviendas que son casas un poco más amplias, que están separadas unas de otras y de que en ellas pues no hay tantos aparatos tecnológicos como hoy en día, como lo hay en la zona urbana. Entonces, en la zona urbana, en la zona de las ciudades, la mayoría de las casas son un poco más pequeñas, pero cuentan con servicios de energía como lo son alcantarillado, internet, telefonía, entre otros, que son los que permiten tener un poco más de comodidad que en la zona rural. También tenemos edificaciones verticales como lo son los conjuntos cerrados. Creo que algunos de ustedes viven en esos conjuntos cerrados que cuentan con otras comodidades como lo son piscinas, salones, salas de juego y todo esto hace que se diferencie un lugar de otro, la zona rural de la zona urbana. Muchas personas que viven en la zona rural comparten un espacio que son las escuelas que están un poco alejadas. En la zona urbana no hay diferentes escuelas para que ustedes puedan asistir y escojan cuál es la que más les gusta. Entonces, las características de las viviendas se desarrollan de acuerdo a los materiales que se utilizan. La madera, el cemento o el concreto, y en otros lugares están empezando a construir viviendas con material reciclable. Entonces, ¿cómo es ese material reciclable? Utilizan las botellas, las rellenan de todo el plástico, de las bolsas de las papitas y empiezan a crear unos bloques y con esos bloques van armando las viviendas. Esas son viviendas ecológicas que ayudan al medio ambiente y eso también hace parte pues de las viviendas de la zona urbana que están empezando a cambiar del entorno donde nosotros vivimos. Ahora, para realizar la actividad, ustedes van a investigar este tipo de viviendas ecológicas, van a buscar en internet una vivienda hecha con ecoladrillos y me van a hacer un dibujo y lo van a subir en la plataforma. Esa va a ser la actividad de ustedes. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Es un pequeño repaso para que tengan presente lo que son las viviendas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chao.